Elizabeth, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia. Ahora yo quería contar a todos unas noticias positivas, ¿no? Estamos desde la Universidad Católica, estamos organizando el Workshop Internacional Limápolis, que se centra en el derecho a la vivienda, ¿no? ¿Y qué es este workshop? Nosotros cada año, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, organizamos este espacio que es un laboratorio internacional. Entonces están viniendo 20 especialistas extranjeros de toda Iberoamérica, especialistas en vivienda y en urbanismo, que con más de 200 estudiantes, que además no solamente son de la Universidad Católica, sino que son estudiantes a nivel nacional, durante el 5 al 11 de marzo van a estar en la Católica trabajando 9 casos específicos de vivienda en Lima para justamente traer soluciones a la vivienda. ¿Qué tipo de vivienda es la que se analiza? Creo que nuestra variedad, ¿no es cierto?, urbanística, arquitectónica es enorme, tanto en diferencia de materiales como la manera como están organizados los espacios, ¿no? Sí, el workshop se concentra específicamente en ese tejido informal que ha estado al margen del Estado y ha estado al margen también de la arquitectura, hay que decirlo. En Perú el 70% de las construcciones se hace sin asistencia técnica y eso es un riesgo, no solamente por el tema de sismo, y lo hemos visto en Turquía, sino que el impacto que tienen en la vivienda, desde la ventilación, desde que un niño no puede aprender, desde que no tiene servicios básicos, pues impacta en la vida cotidiana de todas las personas. Sí, y además hay que decirlo, en Turquía vimos lo que vimos con edificaciones formales, ¿no? Así que, bueno, en las que claramente ha habido corrupción, otras de pronto sí, pues efectivamente no se calculó un movimiento de esa naturaleza con porque a veces los sismos vienen como con ondas raras, ¿no es cierto?, que son difíciles como de proyectar en la construcción a veces, pero en el caso de Turquía ha sido un caso complejo. En el Perú, la autoconstrucción no la vamos a poder combatir. No, el Estado no tiene la capacidad o no ha tenido la capacidad para generar grandes proyectos de vivienda, ¿no? Yo siempre digo, uno se da cuenta cuando hay un proyecto de vivienda, cuando llega a un país, normalmente ese lapso, ese espacio que recorre entre el aeropuerto y el centro de la ciudad está plagado de complejos, ¿no?, habitacionales gigantes, que acá no tenemos, ¿no? Pero hay experiencias que podemos rescatar y en realidad, Patricia, es decisión política. Claro. ¿Por qué te comento? Porque en el 2021 se dejó una política nacional de vivienda con 33 estrategias justamente para combatir la informalidad. Una de las situaciones claves es cómo las personas acceden a un crédito. Ahorita no acceden a un crédito, son economías informales. Las familias tienen recursos además, gastan entre 12.000 a 120.000 soles en su vivienda, pero sin asistencia técnica. Una medida inmediata en realidad es dar un bono de asistencia técnica como se hacen en diferentes países de la región. Los países de la región, estamos hablando de Colombia, Chile y otros, están dando bonos de asistencias técnicas de profesionales porque las familias ya construyen, pero lo que tenemos que hacer es ese vínculo. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si el plan continúa, en una época en que se urbanizó mucho Lima y La Molina, por ejemplo, había muy pocas casas y hubo un público de clase media-baja, ¿no es cierto?, que logró acceder, por ejemplo, uno accedía al banco de materiales, ¿no? No sé cuánta corrupción hubo ahí, pero el sistema no era malo. Te daban unos materiales, una cantidad de dinero, te daban un plano y tú tenías que construir, de pronto con tu maestro, pero un ingeniero pasaba todas las semanas a verificar que la obra estuviera bien hecha. Y si no se estaban usando los materiales, si no se estaban poniendo el fierro y no se estaba siguiendo el plano, te cortaban en ese momento se cortaba el crédito. Entonces, la gente va a construir, va a autoconstruir, pero no tiene que hacerlo de cualquier manera. Exacto, ¿no? Por eso te digo que el Estado lo que tiene que dar es la asistencia técnica o dar soluciones tecnológicas. Hay diferentes opciones, o sea, además estamos en otro momento, la ciudad ya creció, las tasas de consumo de suelo que tiene el Perú están por encima de la región, quiere decir que hay que más bien reciclar los tejidos que están dentro de la ciudad, además que tienen servicios y eso está bien. Entonces, por ejemplo, un programa de reforzamiento es algo que se tendría que potenciar. El ministerio tiene unos bonos de reforzamiento, pero no tiene un programa de reforzamiento que se podría impulsar mucho más, sobre todo por el tema de Turquía, ¿no? Hay dos momentos, lo que ya está construido, cómo se recicla, cómo se refuerza, cómo se mejora y cómo se densifica también, porque es importante que hayan ciudades compactas, es que todos tengan el acceso a los servicios mucho más cerca. Y la otra es cómo construyes lo nuevo. Y ahí viene el tema de los huaicos y todo lo que hemos visto en los últimos días, que es, si no tienes planificación urbana,
las familias van a ocupar donde puedan y van a ser estafados por traficantes de terreno. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, Mi Vivienda, que fue un buen programa, porque por lo menos dio un impulso a gente que necesitaba comprar viviendas, financiaba proyectos privados, pero, corrígeme si me equivoco, Elizabeth, si se construyó un edificio, ¿no es cierto?, y alguien quería comprar, el préstamo que pedía del banco venía, de alguna manera, subvencionado, impulsado por el Estado. Pero muy distinto de eso es crear un complejo habitacional. En otros países, por ejemplo, donde tienes estas especies, ¿no?, pues, de conjuntos habitacionales que acá recuerdo, no sé, los de Mirones o Residencial San Felipe, tú no solo construyes edificios que tienen su supermercado, que tienen su colegio, que tienen su centro de salud, es decir, construyes una especie de mini ciudad que lo que hace además es ayudarte a que, por ejemplo, no haya un tráfico de terror porque los chicos van al colegio que está al lado de su casa, ¿no? Lo que has dicho es clave. Primero que el Fondo Mi Vivienda estuvo muy bien en su momento. Hizo además que las tasas de crédito bajaran inmediatamente así es. Y que mucha gente pueda acceder a una vivienda. El tema es que esa política es de hace 20 años y la ciudad ha cambiado. Entonces tienes que adecuarla. Ahorita lo que necesitamos es diversidad de soluciones. Y ahorita tienes en el Fondo Mi Vivienda y el Ministerio de Vivienda tienes construcción de sitio propio y crédito a Mi Vivienda y adquisición de vivienda nueva, que son 3 modalidades que están bien, pero hay que diversificar. Y el otro tema que dices es cierto. Dentro de los últimos años, las políticas de vivienda han entendido la vivienda que solamente para poder atender a la población, dale una vivienda. No importa si no tiene espacio público. En muchos casos, yo cuando he visitado las viviendas, cuando era viceministra, quería saber dónde estaban, ¿no? Entonces decía, dame dónde está para visitar y cómo está. No tienen ni siquiera veredas, ni tienen agua. ¿Dónde se están yendo los bonos de vivienda? ¿No? No está haciendo ciudad. Entonces, no solamente es la vivienda, sino es pensar en barrio. Al final, tú no compras una vivienda porque solamente vas a estar todo el día ahí, y la pandemia nos ha demostrado eso. Tienes, como dices, cuál es el tiempo que te demoras en ir al trabajo, dónde van a jugar tus hijos, dónde vas a caminar. Y en el tiempo de pandemia se vio completamente la desigualdad urbana entre los barrios que tienen servicios y los barrios que no tienen. Además, es curioso, ¿no? Cuando uno, no sé, por ejemplo, quiere alquilar para irse de viaje a un lugar donde dormir, que no sea un hotel, lo primero que te señalan es cuán lejos o cerca está la salida del metro, ¿no? Qué importante es que tú sepas que el lugar donde vas a estar tiene salida, acceso al transporte público. Pero claro, como tampoco tenemos un transporte público organizado, hay muchísimo que hacer. El problema es que siempre miramos Lima, que está muy bien, la ciudad con mayor cantidad de habitantes, pero tengo la impresión, me gustaría que me corrijas si me equivoco, que el caos que vemos en Lima se multiplica por 1000 en ciudades del interior del país, ¿no? Por eso es interesante el workshop que estamos haciendo, ya que es un laboratorio en Lima, donde las soluciones al final se extrapolan a otras, obviamente guardando las condiciones culturales, las condiciones climáticas pues y todo, ser, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? El país es muy diverso, pero las soluciones de ocupación informal, ¿no?, sí se van repitiendo. Y algo clave, como para comentarles, es que justamente de estos especialistas que vienen personas que han dirigido políticas y han ejecutado proyectos. O sea, viene, por ejemplo, el director de Barcelona Regional, que es el que ha movido todo el tema del desarrollo urbano en Barcelona, ¿no? No, y Barcelona ha tenido problemas serísimos, exacto. Ha tenido que resolver muchas cosas en su ciudad, ¿no? Viene a traer como los modelos de cooperativas de vivienda que ahorita son como novedosos en Barcelona, y para traer algo más cercano, porque obviamente Europa es Europa y en Latinoamérica tenemos otros problemas, viene el director de Urban, que es el laboratorio urbano de Medellín, que además fue la persona que estuvo al costado de Sergio Fajardo en toda la renovación urbana de Medellín, con modelos y respuestas para mejoramiento integral de barrios. Vamos a decirlo, hay ciudades caóticas que han logrado ordenarse, o sea, no es más difícil ordenar lo que creció mal que empezar de cero, pero no es imposible. Lo que pasa es que es un reto que no hemos asumido, ¿no? Como te comento, el problema es que, y lo vimos en el Ministerio de Vivienda, y hablando además del contexto político, uno de los mayores problemas que, por ejemplo, cuando fui viceministra en este contexto, es que los ministerios atienden por demanda. Si tú vas a abrir y decir, ok, ¿quién quiere? Yo doy proyectos, pues ahí justamente los más vivos aprovechan. Que es diferente lo que pasa en ciudades o en países como Colombia, donde el Estado planifica y dice, ok, esto es lo que se va a hacer. Estas viviendas se van a hacer en este lugar, porque es el lugar más estratégico, porque voy a tener mayor impacto. Y estas viviendas van a tener este espacio público y estos proyectos en forma integral. Eso no pasa. Ahora, una cosa que me preocupa mucho es la vivienda rural.
No hay manera de que uno lleve ladrillo y cemento a determinadas zonas de nuestro país porque eso va a costarte como una mansión. Pero el adobe no tiene por qué ser en sí mismo un material malo, al contrario, ha sido un material que hemos construido durante años y hay otros materiales en la zona, madera, piedra, etcétera. ¿Hay algún plan? Sí. ¿Algún plan que se pueda aplicar para que las casas en la zona rural no sean una especie de tumba para los pobres habitantes que el día que haya un terremoto se les va a caer encima? Completamente. Es más, a veces el Estado no comunica bien, pero el Ministerio de Vivienda tiene un programa que es, más bien hay que potenciarlo, es el Programa Nacional de Vivienda Rural. Y este programa construye a través de núcleos ejecutores con las familias en poblaciones rurales y construyen con adobe. Construyen con adobe reforzado y otras tipologías dependiendo además de los materiales que hay. Lo que se tiene que hacer con ese programa es más bien dinamizarlo y mejorar el monitoreo y la calidad, ¿no? Y educar, ¿no? No hay que copiar la estructura de una vivienda de 2 pisos de la ciudad para construirla en adobe porque se ve lindo pero te va a caer en la cabeza, ¿no es Completamente, cierto? completamente. ¿No? Y yo creo que es algo clave que lo tiene que revisar el ministerio, que cuando vimos, ok, ¿cuántas viviendas tienen baños? ¿No? Solo el 5% de las viviendas que se estaban haciendo tenían baños. Y eso es porque el ministerio funciona, el programa de vivienda rural y el programa de saneamiento rural por separado. Entonces, los baños que se están construyendo en zonas rurales no tienen vivienda y las viviendas que se están construyendo no tienen baño. Cuando en realidad además, la zona rural tiene sus propias características y no es tan complicado hacer, o sea, no sé, saneamiento, porque claro, no vas a poner una red de agua y desagüe, no, pero vas a generar un baño seco, en fin, hay muchísimas opciones que ya se hacen en el mundo, ¿no es cierto? Y que son fundamentales. Elizabeth, ¿cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Sé que no tiene que haber sido fácil enfrentarse al gobierno y pudiste haberte quedado callada y saliste a decir lo que había pasado. Hoy día realmente el tiempo te dio la razón. Hay que reconocer que más rápido de lo que probablemente hubieras esperado, pero ¿cómo ves lo que está ocurriendo? En realidad, sí fue difícil, ¿no? No te voy a decir que no, pero yo siento que te había una responsabilidad como funcionaria y además porque veía que al final el impacto que ha dado una mala gestión, ¿no? Si bien han desfalcado en algunos casos recursos públicos, ¿no? Direccionado para fines no buenos, no positivos, pero sobre todo han destruido la poca institución que teníamos y la poca confianza en el Estado que teníamos. Entonces, ante eso en realidad yo pensé mucho y durante mucho tiempo, porque al inicio nadie me iba a creer. Y mucha gente, ahora el Congreso me ha llamado antes estaba de testigo, ahora me ha llamado investigada, ¿no? Lo cual me parece absurdo. O inadecuado, pero bueno, hay que ir como a responder lo que necesiten. Pero en un momento, obviamente, yo pensé que no tenía toda la información, ¿no? Y era mejor como tomar un tiempo para pensar y poder entender cuál era toda la foto completa de la situación. Claro, uno no puede salir con una denuncia incompleta. Bueno, te va a fastidiar el Congreso, seguro también vas a tener que responder ante Fiscalía. Por el solo hecho de haber estado ahí, ¿volverías a trabajar en el Estado? Sí, o sea, yo creo que sí. Creo que los gestores públicos y las personas que han trabajado dentro del Estado y quieren trabajar y tienen en realidad como un compromiso de verdad, sabes que se pueden hacer cosas. Qué importante, ¿no? Qué importante saber que a veces, yo recuerdo alguna vez he hablado con algún funcionario público y le digo, oye, en tal lugar falta un puente. Ya, pero son 4 gatos. Ya, pero son 4 personas. O sea, que sean 300 ciudadanos no quiere decir que los vas a dejar sin puente, ¿no? Y más bien impactar a veces en la vida de personas a las que nadie les ha hecho ningún caso, sabes que eso va a redundar en mucho más que de pronto hacer leyes declarativas y cosas que no sirven para nada, ¿no? Me imagino la satisfacción que es ver a alguien que ahora tiene su vivienda, que sus hijos van a crecer en mejores condiciones, que no se va a morir en una helada. Esas son satisfacciones enormes, ¿no? Completamente. Y por eso también desde la academia, desde la universidad, queremos contribuir, porque claro, lo que estamos haciendo es un workshop en donde hay ideas en 9 casos, pero lo que queremos es que se entienda que esas tipologías son formas y respuestas de cómo atender a la política y a la crisis habitacional de vivienda en el país, ¿no? O sea, no solamente es como una idea desde la academia que no tiene impacto, sino que estamos tomando casos reales, por ejemplo, los solares del centro de Lima, que no se ha hecho nada durante mucho tiempo,
Estamos tomando el tema de viviendas en el Valle Lurín, que además tienen mucha presión por cambios de zonificación. Así es, porque se va para ahí toda la zona industrial. Exacto, ¿no? exacto. Entonces son casos concretos que más bien tendrían que hablar y contar, ¿no? Y que, bueno, estamos invitando también a diferentes actores del sector público para que puedan estar en la inauguración y en la muestra de los resultados, que se va a dar el sábado 11 de marzo, ¿no? Y me has hecho recordar algo que no he comentado y es clave, que lo estamos haciendo con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, que es una de las bienales más prestigiosas del mundo, que lo organiza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del gobierno español. Los que quieran participar, mirar, tener un contacto con este evento, ¿cómo hacen? El sábado 11 se abre la exposición de los resultados del workshop de Limápolis en torno a la vivienda y la exposición de los proyectos de Iberoamérica que está trayendo el gobierno español en la Casa O'Higgins. Y la muestra va a estar durante 2 meses. Es una muestra que ha estado en México, porque el año pasado se celebró la Bienal en México, ha estado en Chile y en realidad es una suerte que venga a Perú por primera vez la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, justamente a contar los buenos ejemplos y las lecciones, las buenas prácticas de toda Iberoamérica en territorios con las mismas complejidades que tenemos nosotros. Alguna vez entenderemos que la arquitectura y el urbanismo no tienen que ver, como decía Elizabeth antes de empezar la entrevista, con arreglar tu casa o remodelar tu baño. Tiene que ver con diseñar el espacio donde todos vamos a vivir. Y para cualquiera que haya tenido la oportunidad, suerte, de estar en una ciudad bien diseñada, fuera del Perú, porque acá no tenemos ninguna, se va a dar cuenta que buena parte del comportamiento de la gente no es porque son muy bien educados, es porque la ciudad está bien hecha, pues. Entonces, como está bien hecha la ciudad, entonces la gente sabe qué cosa hacer, dónde pararse, dónde no pararse, por dónde cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Basta que todo sea un caos para que todo el mundo se comporte de manera caótica, ¿no? Como dices, el espacio público, por ejemplo, educa a la población. Claro, un buen espacio público, que sepas por dónde caminar, que tengas el espacio. Al final la arquitectura es muy objetiva, se traduce en metros cuadrados, en si te sientes bien en un espacio, si tienes buena ventilación, si no. Y eso es transversal a cualquier infraestructura pública, a la ciudad y al territorio. Porque al final, planificación urbana, que también necesitamos eso, es organización del espacio. Mi hijo, por ejemplo, estudia en un colegio cerca de la carretera Panamericana Sur y hay que cruzar el puente de la carretera a veces para dejarlo. Y me da una risa porque cruzas el puente, listo, ahí se acabó el asunto. O sea, ya ve tú cómo saltas a la vereda del frente, hay unas plantas donde termina la escalera del puente, con lo cual tienes que pisar la planta, saltar sobre una especie de zanja, pararte al borde de la pista donde no hay ningún crucero peatonal. Y digo, no, pues, o sea, si tú haces el puente para que los chicos que van del colegio pasen, el puente tiene que terminar, seguir en una vereda, haber un crucero peatonal, ¿no es cierto? Algo para que paren los carros y que... No, bajamos del puente y ya es... mátense. Y es algo tan elemental, ¿no? Eso es diseño urbano, Así ¿no? es. Y es algo, por ejemplo, la semana pasada estuve en el Valle Lurín, ¿no? Viendo cómo ahora que hay una nueva carretera y uno puede como acceder a todo el valle. Hablaba con la población y me comentaban, no, nosotros no queremos que esto sea un parque lineal. Y yo le digo, ¿por qué no quieren que sea un parque lineal abierto? Porque la idea de parque para nosotros es que van a poner concreto. Entonces también hay una labor importante desde, obviamente, los que toman las decisiones, ministerios, gobiernos locales, de hacer pedagogía sobre cuáles son los valores de un espacio público y un buen diseño, porque eso les cambia completamente la vida y no es lo que regularmente se ha hecho acá en Perú, ¿no? Que es poner concreto todo y eso es la obra y poner la placa. Y ahí donde pones césped, prohibido pisar el césped. Auxilio, ¿cómo que prohibido pisar el césped? El niño se vaya de cabeza en el cemento. Me preguntan en redes si el workshop es para el público en general. Sí, en realidad las inscripciones se cerraron ayer para la participación del workshop. Nosotros vamos a grabar las charlas porque estos especialistas que vienen, queremos documentar todo y luego difundir, que eso, la información está para todos. Pero el sábado 11, como les comento, se inaugura la muestra. Y la muestra va a estar 2 meses abierta en la Casa O'Higgins. Y para el público el público en general, donde van a poder ver las muestras o los proyectos de Iberoamérica, además que ha sido una curaduría y una selección de los curadores del gobierno español junto con nosotros, para saber qué proyectos son los más adecuados que se puedan ver, ¿no? Proyectos de Bogotá, de Argentina, de México, de Brasil, de Venezuela, de España también, van a estar expuestos y que son enfocados en justamente vulnerabilidad social,
precariedad urbana, bajo el lema habitar al margen, ¿no? En los márgenes en donde no hemos estado. Es decir, nos ocupan del lado bonito y fácil, sino del lado complejo, que es un reto. Muchísimas gracias, Elizabeth, por todo. Esperemos que tu enfrentamiento a toda esta situación de irregular en el estado de corrupción no te quite más el sueño y que te puedas dedicar más a proyectos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.